Carlos querido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto verlos. Ahora contento, hace una hora estaba, estaba preocupado por el resultado del partido, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Total. ¿Te estás yendo de viaje? Sí, a Brasil por un evento en Florianópolis. Bueno, dichoso de vos. Así que vamos a ser muy puntuales con los tiempos, ¿eh? Fernando. Carlos, primera pregunta ineludible. ¿Cómo estás viendo hoy la situación del país? Un análisis. Mira, creo que estamos en una situación, digamos, con claroscuros, ¿no? En el Ujú. sentido que, por un lado, digamos, tenemos una situación política del gobierno compleja, un gobierno que se desgastó entre diciembre y mayo bastante. Y que obviamente, digamos, eso le trae complicaciones políticas más allá de la aprobación de gestión, aunque, digamos, está claro que tiene una cantidad de variables macroeconómicas quizá ordenadas mejor que nunca. Digo, están recuperando, el Banco Central está recuperando reservas. Se supone que el año que viene pudiese, además, más allá de que pueda bajar la inflación, pueda quedar ya Argentina de vuelta con superávit, digamos, en el Banco Central, boom de exportaciones, etcétera, dólares que fluyen, dólar estable. eh, pero digamos con una situación de economía de calle que es complicado y va a seguir siendo muy complicada porque todos sabemos que estas cosas tienen una inercia que no se resuelven favorablemente, y eso también es un condicionante para una recuperación de imagen por parte del gobierno. ¿Qué tanto hay en juego dentro del gobierno como para que todas estas buenas noticias, por lo menos macroeconómicas, se puedan difundir y genere en la población, al menos en una parte de ella, un cierto síntoma de optimismo cuando el gobierno está defendiendo a un supuesto, digo supuesto por las dudas, supuesto corrupto? ¿Qué Mira, sentido tiene? es muy Qué hay atrás de complicado eso? porque, claro, porque el gobierno ganó la elección de octubre y obviamente pasó lo esperable, que esto es que la vara de exigencia fuese más alta y por lo tanto, digamos, también la paciencia de la gente respecto a la recuperación iba a tener, digamos, otro impacto, ¿no? La opinión pública, cuando, digamos, había empezado a estar un tanto más impaciente respecto al tema económico. Y tras cartón, digo, sobre llovido mojado, vino el caso Adorne, ¿no? Que además no es un caso aislado, ¿no? En el sentido de que, digo, si vos tuvieras Adorne y nada más, pero obviamente sabemos que pasó lo de Andis, se tuvo que ir a Esper de la candidatura, el caso Libra que sigue dando vuelta. Es decir, cuando empiezan a suceder, cuando el río suena, aguas trae, ¿no? Es decir, efectivamente hay yo diría, una sensación de que hay algún sistema de corrupción, digamos, que por torpeza no se controla o por supuesto, digamos, las peores hipótesis, ¿no? de complicidad. Y en ese sentido, me parece que el gobierno hoy, al haber perdido, digamos, un poco la batalla, por lo menos la discusión sobre el tema Doni, hoy está plenamente dependiente de la recuperación económica de calle. Entonces, si eso no se siente, todo lo demás es estadístico, pero no te modifica la percepción popular, por lo menos no en el corto plazo. Carlos, ¿quién capitaliza todo este despelote? Por ahora nadie, ¿no? Por ahora nadie. Porque eso es, yo hoy a la mañana lo escuchaba a Máximo Kirchner en un acto que hizo de campaña pidiendo que la liberen a Cristina y qué sé yo. Y la verdad que uno veía el video y estaba el trencito fantasma ahí. No, no, Ujú. gente que vos sabés perfectamente que no va a ser votada, y por el lado del PRO o de esa alianza que existía no se ve nada. A mí lo que me llama poderosísimamente la atención es que nadie está capitalizando todas estas macanas que se están mandando el gobierno. No, a ver, en primer lugar te diría que de todas maneras
digamos, en situación normal, Mm, siempre es más difícil que alguien pueda aprovechar esto teniendo en cuenta que también la gente es cuidadosa con esto de hacer leña del árbol caído, ¿no? En el sentido de y vos que ya estuviste y sos acusado de corrupto, de qué hablas? ¿No? Y esto es, digamos, obviamente parte de la cuestión complicada, sobre todo para el kirchnerismo. Y después tenés, digamos, un archipiélago de distintas islas, mm. algunos opositores, digamos, más moderados, más dialoguistas, porque obviamente, digamos, no en esta situación de relación con el gobierno nacional, en donde el gobernadores que tienen apremios fiscales, ¿no? Y tienen que estar pidiendo ayuda al gobierno nacional, tampoco da mucho como para levantar la voz, más allá de algunas cuestiones puntuales. Te diría que eventualmente, en realidad, quizá quien más lo está pudiendo aprovechar es Patricia Bullrich, bueno, que está dentro del propio gobierno, ¿no? Digo, con todas las características que ya conocemos. Sí, y, perdón, Willy. Por supuesto. No, con la aclaración de que Patricia Bullrich fue votada como senadora y no le pueden pegar una patada en el tujes como hacen con otros Claro, funcionarios. Entonces, eso ella lo aprovecha. claro. Esa es la ventaja de ella. Totalmente, no está a tiro de decreto, es una persona con trayectoria, es una persona, digamos, con mucha habilidad política, ¿m? Y por lo tanto, digamos, está claro que no la, digamos, tampoco la podés atacar porque no la podés perder, ¿no? Ajá. Obviamente, ¿sabes? Porque todo el mundo sabe que el personaje es suficientemente astuto y difícil en Ujú. esta circunstancia y por lo tanto ella aprovecha y tira de la cuerda. Macri también tira de la cuerda a su estilo, sabiendo el nivel de desgaste que tiene en la opinión pública, pero tiene capacidad de daño, ¿no? Por supuesto. ¿Macri quiere ser presidente? Si se diese el contexto, sí, pero no, digamos, no es que tenga una decisión tomada y no a cualquier costo, ¿no? Digamos, no iría a poner la cabeza para hacer un papelón, ¿no? Digamos, iría solamente si efectivamente ve que están dadas las condiciones. Pero si están dadas las condiciones, no lo descarta, no digo que lo tenga decidido, pero bueno, esta especie de revancha, esta lógica de segundo tiempo, está claro que está sobre la mesa evaluada. El nombramiento de Adrián Rabier como vocero es un mensaje al resto. ¿Esperen un cachito que ya la próxima le toca al jefe de gabinete o simplemente una necesidad del gobierno? Sobre todo después de Bueno, que en su momento Milei, como ha hecho con mucha gente, lo reputió de arriba abajo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, no es rencoroso, ¿no? Digamos, porque efectivamente retomó la relación. A ver, hoy dejó de ser número dos la Nari, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Era lo que se esperaba, sí. claro, entonces yo te diría que, porque uno podría decir, bueno, el vocero no es Adorni, entonces puede ser la Nari no fue, apareció este diputado, y a partir de eso, para mi gusto, es un prólogo de que efectivamente se viene un cambio en algún momento, ¿no? Y que el presidente esperará la situación. Si no, si hay respaldo total, no, ni lo sacás de vocero, ni Claro. lo sacás de la línea al número 2 del jefe de gabinete. Y me parece que desde ese punto de vista todo hace presumir que estamos en el tramo final de Adorno, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre el artículo que recibimos siempre los domingos tuyos, que son muy buenos, Espectacular. muy buenos. Espectacular. ¿Por qué decís que el crecimiento de ingresos, estamos hablando, fue mayor en las clases bajas que en las clases altas? No lo entiendo. Sí, no, a ver, eso, digamos, parte del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela, ¿no? Y entonces, lo que sí el informe muestra es que un crecimiento en la percepción, ¿no? Un crecimiento en el índice mucho más alto, digamos, en los sectores de ingresos bajos que en sectores ingresos altos. Llama la atención, digamos, Sí. inclusive, digamos,
un economista muy importante, amigo, ayer me preguntaba cómo era eso. Le digo, mira, es la percepción, digamos, no estamos hablando de indicadores objetivos. También llama la atención que la mayor recuperación en el índice, que por otro lado lleva 2 meses seguidos de recuperación, y el último, este mes, junio, un 6,4, lo cual, digamos, es un porcentaje importante. Eh, También, digamos, hay recuperación, o la mayor recuperación por zona geográfica se da en el Gran Buenos Aires, lo cual Sí. uno dice si el gobierno, bueno, no el gobierno, digamos, el índice de confianza del consumidor se recupera más en ingresos bajos en Gran Buenos Aires, que es donde el gobierno peor le va electoralmente. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, veamos, es un indicador, veamos, digamos, cómo se manifiesta la tendencia. Pero bueno, también uno, digamos, tiene derecho a imaginar si algo de la percepción de lo político, inclusive yo te diría de lo económico global, está un poco desenganchada de la percepción más individual, ¿no? En una sociedad que, de alguna manera, si bien la mayoría desaprueba la gestión presidencial y ha perdido optimismo respecto al futuro, también, digamos, vale pensar en qué punto esta sociedad, que es muy distinta a la de cualquier otro momento de la historia, no está procesando este fenómeno, de otra manera. Es simplemente una pregunta, obviamente no tengo respuesta para eso. Sí, a ver, yo estaba haciendo memoria y en los años 90, cuando estaba Carlos Menem como presidente, él empezó a perder elección tras elección, tras elección, tras elección, cuando empezaron a saltar todos los problemas de Corrupción. corrupción, empezando por el tema de las valijas de Amirayoma y el Río Tercero. frigorífico Ujú. Swift, Río Tercero y un montón de trapisondas más. Eh, Perdón. ¿No hay peligro de que ocurra lo mismo con este gobierno? Bueno, la ventaja de Carlos Menem, inclusive de los Kirchner, ¿no? Sobre todo los años de Néstor y después un par de años con Cristina, 2010-2011, es en qué contexto socioeconómico se da. Y claro, cuando vos estás creciendo a tasa china, cuando tenés boom de consumo en la calle, como ya sabemos, digamos, la corrupción es un tema fastidioso, pero que queda, digamos, un poco de lado. Y en ese sentido, te diría que acá no hay boom de consumo. Entonces, No. digamos, acá estamos teniendo un interrogante en ese sentido importante. Eh, el punto ¿es esto otra sociedad? ¿No? En el sentido que, como ya no tiene tanta expectativa sobre un boom de consumo, y dice, bueno, al final corrupción hubo en todos los gobiernos, entonces deje pasar un poco más esto de lado. Mi sensación es que, si bien es cierto, digamos, que hay un fastidio mayoritario en la sociedad con lo que está pasando en general con el gobierno y particularmente en lo socioeconómico, también es absolutamente cierto que no hay alternativas y que, digamos, todavía es un gobierno que lleva 2 años y medio, ¿no? Digamos, Sí, Menem sí, es cierto. empezó a perder las elecciones cuando ya llevaba, digamos, 8 años en el poder, ¿no? En el año 97. Como que quizás, digamos, todavía falte tiempo, y también cuando no tenés opciones alternativas, eh, el decepcionado se pregunte si tiene que volver a hacer el esfuerzo para pensar en otra alternativa, pasar por otro cambio, con todo lo de incertidumbre que eso tiene. Me parece que todos esos factores están operando para que el gobierno, no es que digamos, aún en una situación que no es positiva, de todas maneras vamos a decir así, zafando, ¿no? Si hubiera una elección el próximo domingo, tuviese claramente una ventaja electoral. ¿Y Victoria Villarruel qué papel juega en todo esto? Mira, Victoria Villarruel seguramente va a ir a una competencia electoral el año que viene, no sabemos cuál. Obviamente, digamos, está la especulación sobre que presente una propia candidatura presidencial. Mm, Otros la ven como una eventual candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires.
vamos a decir así, como cobrándose cuentas con el mileísmo para dividir un voto no peronista, Ujú. con todas especulaciones. Sí creo que va a hacer algo, digamos, trabajando profesionalmente en eso, después si lo logra o no, veremos. Me parece que hay una complejidad de posicionamiento, ¿no? Respecto a eso, que no es el caso de Bullrich, no es el caso de Macri, y obviamente, digamos, del otro lado del río tenés al kirchnerismo, que tampoco, digamos, la figura de Villarroel llama particularmente la atención, ¿no? Una pregunta que se la hacía en la previa a Fernando al aire. Y yo decía que el intendente Danielo, lo tengo anotado el nombre acá, Fernando Banderet, Ujú. ha pedido a la gente que no vaya Ujú. porque para no colapsar los servicios, porque obviamente Fernando lo sabe 10 veces, 1000 veces mejor que yo, la industria petrolera tiene otro tipo de requisitos que no es para cualquiera. Entonces yo llego a la conclusión en el sentido de eh, el RIGI es para muy ricos, no, no es para pobres, no genera laburo. ¿Cómo es la cosa? Porque si da laburo en No, la a ver, zona cordillerana y da laburo en el sur, nada más, el tipo que es el que más necesita laburo, el que está en el AMBA, está jodido. ujú. ¿Cómo es la cosa? Sí. A ver, primero son actividades extractivas de alta concentración de capital, Ujú. ¿no? Y también muy tecnificadas, pero la demanda laboral es claramente acotada, eso por un lado, en cuanto a cantidad. Luego, tal cual, digamos, comentó el propio intendente de Anielo en reportajes en los últimos días, lo que está más demandando es mano de obra especializada y esa mano de obra, digamos, no llega, digamos, el tipo que más se mueve el que está más desesperado, que en general es menos calificado, ¿no? Que obviamente, digamos, tiene menos demanda. Toda esta hipótesis de grandes migraciones en la Argentina en los próximos años hacia las zonas donde más crecimiento va a haber, bueno, yo no sé si la gente ve, digo, o sea, ahora en el caso Vaca Muerta, digamos, está claro que digamos, es un boom, ¿no? Minería está viendo mucha inversión, pero no tanta generación de puestos de No, trabajo, y en general, digamos, va a tender a tener más puestos de trabajo cuando un poco más adelante, ¿no? Más hacia el 2030, cuando realmente se empieza a sentir cuando algunos la estemos extracción. muertos. Sí, claro, como decía Keynes. Eh, entonces, yo el tema de la migración interna, eh, me parece que en esta época de la historia, en donde vos te enterás todo en 2 segundos con el celular en la mano, tampoco es tan sencillo, digamos, que la gente vaya a tentar suerte si se entera más o menos rápidamente que efectivamente en algunas zonas sí hay mucho movimiento, pero también están como muy saturadas y por lo tanto, digamos, no tiene mucho sentido hacer el esfuerzo. No, Y después además, porque, digamos, esas migraciones en general siempre llevan mucho tiempo, ¿no? No son cosas de la noche a la mañana. Desarmar demográficamente el conurbano en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos del país me parece en general muy complejo. Y aún así, de todas maneras, aun cuando se cumplan los pronósticos de crecimiento, digamos, la demanda laboral va a ser muy agotada, con lo cual, digamos, está claro que hay mucha gente que se va a quedar con la ñata contra el vidrio, ¿no? En ese sentido. Vos sabés que me hace acordar esto. ¿Vos te acordás en la pandemia cuando ingenieros nucleares, economistas de fuste, este, tipos de primerísimo nivel que quedaron en banda, porque algo pasó con sus empresas o con sus emprendimientos, migraban. empezaron a hacer métodos anticonceptivos del COVID? Me acuerdo que un ingeniero Ujú. amigo había hecho las cortinas estas, viste, del líquido para evitar el contagio. Me da la sensación, ojalá me equivoque, de que algo parecido puede estar pasando con estas inversiones, que la gente dice, me voy a jugar. Hay un conocido mío que dice, voy a comprarme un terreno en Añelo y voy a construir un hotel. Dejalo, que para eso está Alberto Albamonte. No, no.
No te pongo. Yo he descubierto con el tiempo que uno tiene que dedicarse a las cosas que sabe, no a las que no sabe. Totalmente, Con lo cual, absolutamente. Sí. esto los argentinos, claro, de golpe porrazo decirlo desde una óptica un poco más tranquila, como la de uno, o la de Fernando, o la tuya, podemos hablarlo con esta tranquilidad. Yo creo que el tipo que necesita darle de comer a la familia no es fácil, ¿no? No, no, totalmente así. Primero la desesperación te empuja, ¿no? Eso desde ya. Luego, si vos estabas en el rubro petrolero, en Comodoro Rivadavia, que se está cayendo, digamos, la demanda laboral, porque se cae A la producción de pedazos, la cuenca a convencional, pedazos. claro. El convencional se está Y cayendo a pedazos, Carlos. sí, terrible, terrible. Y entonces sos petrolero y decís, bueno, voy a Vaca Muerta y tiento suerte, ¿no? A ver qué onda. Bueno, todo eso, digamos, primero tiene toda una complejidad personal, familiar, psicológica, económica, social, etcétera, etcétera. Hay estudios hechos que están, donde empieza a haber estudios sociales, estudios privados, ¿no? Algunos que encargan las propias empresas que están en la zona de Vaca Muerta, que empieza a crecer una preocupación fuerte por todas, vamos a decir así, las conductas sociales no deseables, ¿no? Ujú. Drogadicción, prostitución, Juego. juego, exactamente, ¿no? Con lo cual, digo, tenés mucha gente y al mismo tiempo empezás a tener más problemas o problemas de otro tipo, más violencia, no necesariamente por inseguridad, sino precisamente por estas cuestiones. Todos lo sabemos, digamos, ¿no? Desde el boom petrolero, el carbonífero, el gasífero, todos, digamos, sabemos cómo son cómo se terminan de desarrollar esas comunidades. Entonces, desde ese lado, yo te diría, está claro que el tipo que piensa que va a poder hacer, no es petrolero, ¿no? El que no es petrolero, que piensa que va a poder manejar un Uber, que va a poder ser conserje en un hotel o cosa por el estilo, bueno, todo eso, digamos, es bastante relativo. Por eso es cierto, digamos, que el presidente donde peor imagen tiene es en la zona AMBA, ¿no? Pero también, digamos, el promedio nacional da negativo en lugares en donde la economía, digamos, en las estadísticas le está yendo muy bien. Digo, para relativizar el tema de la estadística y digamos, la percepción que se pueda tener del boom económico, ¿no? Última pregunta. No, solamente si Carlos, con toda la humildad, me permitís agregar algo al problema de la Ujú. gente, es la infraestructura. Vos hoy no tenés una ruta para llevar arena desde Bahía Blanca o Entre Ríos Arena para el hacia, fracking, ¿no? para el fracking para Añelo. Claro, Eh, claro. para ir desde Neuquén hasta Añelo, que es una ruta que normalmente es un recorrido de 40 kilómetros, hoy lo haces en 2 horas y media por la cantidad de Ujú, camiones. No hay logística suficiente como para ujú. albergar la cantidad de actividad a las cuales se comprometieron las compañías para estos proyectos de exportación tan grandes, y ni hablar de minería, que tenés un problemón porque los lugares donde se van a establecer las mineras, primero, no tienen caminos, no Ujú. tienen energía, y el camino más lógico para la exportación de sus productos es por el Océano Pacífico, no Claro. es por el Claro. Atlántico. O sea, no es todo color de rosa, no es todo color de No, rosa. no, en absoluto. Y los negocios, los realmente buenos negocios son para pocos, ¿no? Digo, yo Sí. la semana pasada estaba charlando con un amigo que es consultor en un proyecto minero importante en la provincia de Salta y despacha varios aviones por día desde Salta capital al lugar, porque además, digamos, son lugares no solamente lejanos, donde no hay ruta, sino también además de mucha altura, ¿no? Ujú. Entonces está despachando aviones de 60 plazas llenas que llegan en media hora al lugar de extracción y va y vuelve, digamos, no tiene que viajar horas y horas o quedarse días y días Claro, antes de poder volver a su casa. Pero bueno, ese es un negocio para uno que tiene aviones y que tiene, digamos, puede establecer esa actividad. Después,
para el resto, digamos, insisto, lo mira un poco con la ñata contra el vidrio, ¿no? Carlos, ¿vos no tenés aviones? Nosotros tenemos 2 No, cada no tengo uno, aviones. ¿no? Tenemos que hacer Pensé que negocio. ustedes me iban a prestar alguno. Están medio cluecos los aviones. Despedimos a Carlos, le agradecemos su tiempo, sé que estás con un pie en Aeroparque. Un capo. Y bueno, en cualquier otro momento te tenemos acá al lado Sí, nuestro. con mucho gusto. Con mucho gusto la próxima los visito Dale. Y físicamente. gracias en el por tus estudio. columnas de los domingos. Sí, son fantásticas, son fantásticas. Yo te Me diría alegro mucho. que junto con otros autores que nosotros leemos son imprescindibles. Bueno, me alegro mucho. Antes que me olvide, te manda saludos Enrique Abogadro padre. Gracias. Mandale un gran abrazo a Carlito Fara. Gracias, Carlos. Hacemos un corte y nos vemos en el próximo partido de Argentina, seguramente. Suerte. Gracias. Vamos al corte y ya venimos.